Everyone, and welcome back. Today we are joined by Mike Benz. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Mike Benz, ex subsecretario adjunto en el Departamento de Estado de Estados Unidos y actualmente director ejecutivo de la Fundación para la Libertad en Internet. Muchas gracias, es un gran honor tenerte aquí en el programa. Igualmente, gracias Glenn. Así que una sociedad civil activa y organizada es importante para cualquier sociedad democrática. Y tú eres, creo, el principal crítico de cómo la sociedad civil en todo el mundo ha sido secuestrada por lo que a menudo se denomina organizaciones no gubernamentales, ONG, que en realidad están financiadas por gobiernos y cooperan estrechamente con agencias de inteligencia. Ahora bien, este es un aspecto muy importante de cómo se lleva a cabo la política exterior, y creo que está muy poco informado, dado lo significativo que es. Me preguntaba, quizá este sea un buen lugar para empezar. ¿Cuál es el origen de esto? ¿A dónde se remonta realmente este enorme monstruo que lleva tanto tiempo creciendo? Es una gran pregunta. Empezaste diciendo una sociedad civil activa y organizada. Y creo que lo que ahora está alcanzando el máximo nivel de conciencia pública es precisamente cómo se estructura esa organización. Puede haber una organización orgánica y luego puede haber una organización artificial o patrocinada, como mencionaste, por órganos de la diplomacia o de inteligencia. Esto nos remonta esencialmente a la estructura de inteligencia que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó a Europa contra, evidentemente, Hitler y Mussolini. Y en el transcurso de eso, el predecesor de la CIA, la OSS, tuvo que aliarse con varios órganos de la sociedad civil durante la guerra. Se alió con instituciones eclesiásticas y con el Vaticano, que estaba siendo perseguido por Mussolini. Tuvo que aliarse con grupos comerciales, laborales y sindicales que gestionaban la logística en Europa y, por lo tanto, suministraban armas, dinero en efectivo y todo tipo de ayuda. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y la OSS, nuestra agencia de espionaje en tiempos de guerra se convirtió en la CIA, la Agencia de Espionaje en Tiempos de Paz. Básicamente mantuvimos esas prácticas de colaboración con la sociedad civil, no para una guerra caliente, sino para una guerra fría. Así que la utilidad, por ejemplo, de las relaciones con organizaciones mediáticas, que antes de que existiera una agencia de espionaje en tiempos de paz, estaban gestionadas por nuestro Departamento de Guerra en los años 40, en 1941 y 1942, la Oficina de Información de Guerra centralizó esencialmente la relación del ejército estadounidense con las instituciones mediáticas. Estas resultaron ser incluso más esenciales en una democracia que en una guerra cinética, porque el resultado democrático depende de los corazones y las mentes de la gente, lo cual depende de los insumos mediáticos que reciben. Así, mientras la Guerra Fría se extendía por Europa, África, América Latina y del sur y el sudeste asiático, estas alianzas de la sociedad civil, en los medios de comunicación, en el trabajo y los sindicatos, en las universidades, en el ámbito jurídico, a través de programas de Estado de Derecho, básicamente en todas las instituciones de las artes y la cultura. Obviamente, pasaron a considerarse un imperativo de seguridad nacional para cooptar todas las partes de la sociedad civil en los lugares de interés geoestratégico para Estados Unidos. Bueno, parece que en los años 80, el desarrollo del National Endowment for Democracy realmente se convirtió, creo, en una piedra angular para muchas de estas ONG, porque también financian a otras ONG. Siempre me ha parecido fascinante porque, con la propaganda política, a menudo se intenta crear atajos mentales para que la gente interprete el mundo de forma muy sencilla. Nosotros somos los buenos, los demás son los malos. Por supuesto, la credibilidad de la fuente siempre es importante. Por eso, la capacidad de promover la política exterior a través de una ONG humanitaria es el instrumento ideal. Porque ahora toda la geopolítica se reduce simplemente a una lucha por los derechos humanos y la dignidad humana. Pero
¿Qué tan significativo es realmente el National Endowment for Democracy? ¿Y qué sabemos, creo, sobre su origen y propósito? Así que abordaré eso, pero quiero dejar constancia, por así decirlo, del punto que acabas de mencionar sobre la credibilidad de las ONG. Creo que me sé de memoria esta cita. Es del programa CEPS, el Consorcio para el Fortalecimiento de Elecciones y Procesos Políticos. Es un programa conjunto gestionado por el Departamento de Estado, patrocinado por USAID y técnicamente implementado por el National Endowment for Democracy. Así que aquí están los tres vértices de ese tipo de operación de diplomacia de inteligencia encubierta. Tienen una cita sobre esto en la que dicen, el gobierno tiene el dinero, pero no la credibilidad. La sociedad civil tiene la credibilidad, pero no el dinero. Y por eso el gobierno debe financiar a la sociedad civil para que difunda sus mensajes. Es básicamente lo que dicen. Son muy conscientes, Glenn, de lo que acabas de describir, y documentos y videos gubernamentales que he hecho públicos lo corroboran directamente. Pero la historia detrás de la National Endowment for Democracy es fascinante. Como comentamos, en los años 40, por ejemplo, en abril de 1948, el equipo de planificación de políticas del Departamento de Estado publicó un memorando de seguridad nacional que fue un precursor de eso, pero se llamaba la inauguración de la guerra política organizada. Fue escrito por George Kennan, quien, 2 meses después, otorgaría a la CIA sus poderes de negación plausible en el NSC 10-2. En ese memorando, el Departamento de Estado expone cómo la CIA tendría que llevar a cabo una guerra política organizada bajo el manto de la sociedad civil, las ONG y comités y consejos ciudadanos voluntarios que serían fachadas para la diplomacia estatal. Es un memorando fantástico. Recomiendo a toda tu audiencia que lo busque. Se llama La inauguración de la guerra política organizada. Fue escrito 12 días después de la primera operación exitosa de cambio de régimen de la CIA, o mejor dicho, de manipulación electoral. Esa fue la elección italiana de 1948, la primera votación democrática en Italia tras la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a un candidato prodemocrático respaldado por Estados Unidos y el Reino Unido contra un candidato procomunista apoyado por la Unión Soviética. Así es como se presentó. Y la CIA en ese momento no tenía poderes autorizados para hacer lo que hizo, pero actuó apresuradamente en el último minuto porque parecía que el candidato respaldado por Estados Unidos iba perdiendo en las encuestas. Así que colaboró con sindicatos mafiosos, trabajó con Hollywood, con organizaciones benéficas católicas, inyectó dinero en medios de comunicación y utilizó todo tipo de trucos sucios que hoy consideraríamos una amenaza para la seguridad nacional. Todo eso se hizo aquí, pero fue muy exitoso. Logró inclinar y manipular esa elección. Las personas asociadas a ese hecho, Miles Copeland escribió un libro después diciendo que si la CIA no hubiera intervenido, el candidato respaldado por los soviéticos habría ganado, y que fue algo bueno que lo hicieran. Pero en esencia, el Departamento de Estado decidió en ese momento que esto era algo que debían poner en práctica en todo el mundo. Y desde la década de 1940 hasta la de 1970, la CIA hacía esto, operando a través de ONG y frentes de la sociedad civil, pero a menudo creando empresas tapadera de la propia CIA. Y apenas estaba empezando a experimentar en cuanto a la sofisticación de básicamente blanquear influencia y dinero para poder mantener una negación plausible. Pero dentro de Estados Unidos, especialmente dentro del Partido Demócrata, empezó a haber una cantidad significativa de reacciones negativas en los años 60 y 70. Hoy en día, la CIA, el Pentágono, USAID y el Departamento de Estado han estado financiando ONG y frentes de la sociedad civil para tomar partido en la guerra interna dentro del Partido Republicano, principalmente debido al ala populista MAGA del Partido Republicano, que aboga por priorizar los asuntos internos y limitar el presupuesto para asuntos internacionales. El belicismo de USAID y similares.
the USAID expenditures and the like. Y eso, obviamente, va directamente en contra de los intereses del establishment de la política exterior de Estados Unidos. Así que lo que vemos hoy contra el Partido Republicano es un aparato de seguridad nacional que parece ser anti-republicano, aunque en realidad no lo es. Simplemente está tomando partido en la guerra civil interna. Por ejemplo, no serían anti-republicanos si Nikki Haley fuera la favorita, o Mitt Romney, o John McCain. Simplemente están eligiendo bando en la guerra civil republicana, de la misma manera que respaldarían a un movimiento guerrillero tribal en Sudán frente a un rival. Y esto es lo que se hizo con el Partido Demócrata en los años 60 y 70. La CIA, el Pentágono, USAID y el Departamento de Estado financiaban órganos mediáticos, frentes de inteligencia como el Congreso por la Libertad de la Cultura y similares, financiaban movimientos estudiantiles a través de la Asociación Nacional de Estudiantes. Estaban financiando grupos sindicales. Estaban financiando los sindicatos de profesores, incluido el sindicato de profesores más grande de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Educación, así como sindicatos de profesores y organizaciones tapadera de la CIA, como la Confederación Mundial de Organizaciones de la Profesión Docente. Y estaban apuntando a los demócratas, en particular al sector demócrata populista. Y los demócratas, a mediados de los años 70, ya habían tenido suficiente. Estos escándalos se habían acumulado tanto que se convirtieron en uno de los temas sobre los que Jimmy Carter basó su campaña presidencial. En 1975 y 1976 se produjo la primera supervisión del Congreso sobre la CIA en toda su historia, las audiencias del Comité Church y del Comité Pike. Esas son las que establecieron el Comité de Inteligencia del Senado y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes aquí. Jimmy Carter ganó la presidencia en 1976 a raíz de la mala conducta de la CIA y rápidamente hizo que su nuevo director de la CIA, Stansfield Turner, despidiera al 30% de toda la división de operaciones de la agencia. Existía un requisito legal de tener una determinación presidencial para toda acción encubierta de la CIA, lo que significaba que la CIA ya no podía mantener el acuerdo con el presidente de Estados Unidos en el que el presidente no sabía lo que hacía la agencia, porque cada acción encubierta tenía que ser autorizada por escrito por el presidente. Así que esto hizo que fuera mucho más difícil para la CIA mantener la negación plausible. Y para el Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y el presidente poder mantener esa relación cómoda con la CIA, en la que el presidente podía decir, quiero que esto se haga, pero no quiero que me digas cómo lo haces. Así que los republicanos ganaron la presidencia en 1980, tras lo que se consideraron desastres de política exterior por parte de los demócratas. En particular, en 1969, Estados Unidos perdió el control sobre Irán. Irán, que era el pilar en muchos aspectos del suministro de petróleo y gas de Estados Unidos y el Reino Unido. La alianza, esencialmente desde 1953 hasta 1979, fue muy fuerte después del golpe respaldado por la CIA en 1953. Pero los republicanos percibieron que la razón por la que Estados Unidos perdió el control sobre Irán fue porque ya no contaba con una agencia central de inteligencia robusta. Si la CIA nunca hubiera sido debilitada, argumentaban los republicanos, nunca habríamos perdido Irán. Sin embargo, el problema era que Ronald Reagan seguía estando supeditado al control demócrata de la Cámara de Representantes. No pudieron recuperar legislativamente los antiguos poderes de la CIA, así que recurrieron a una expansión del poder ejecutivo mediante la creación de nuevas ONG como la National Endowment for Democracy en 1983, el U.S. Institute of Peace en 1984 e Internews en ese mismo periodo. Creo que fue entre 1984 y 1986. Todos estos eran trabajos de la CIA, pero simplemente serían gestionados por ONG que se crearon, en la práctica, a través de una ley impulsada por el Poder Ejecutivo.
y lo estructuraron de manera que intentaron involucrar a los demócratas en el reparto del dinero. Por ejemplo, la estructura de la National Endowment for Democracy. Permíteme, supongo que tu audiencia es muy culta e informada. Así que, ¿quieres que profundice en qué es la National Endowment for Democracy y cómo funciona? Sí, claro, eso estaría. Es una institución muy central en todo este mar de ONG. Correcto. Bien. Así que la imagen que intento transmitir aquí es que empezaste con el Departamento de Estado en Estados Unidos en 1789 que se encargaba de toda esta injerencia internacional. Pero luego, en 1948, pasó principalmente a la CIA para mantener la negación plausible en la diplomacia estadounidense. Y después, en 1983, con la creación de la National Endowment for Democracy, la responsabilidad de este tipo de injerencias internacionales o frentes de la sociedad civil pasó de la CIA a lugares como la National Endowment for Democracy. Y ahora, un poco sobre lo que hace. Creo que lo mejor es describirlo con las palabras de su fundador original, Carl Gershman, quien dijo al Washington Post en 1986 que la CIA, creo que la cita directa fue, la CIA solía meterse en problemas en los años 60 y 70, cuando los grupos democráticos de todo el mundo eran vistos como subvencionados por la CIA. Eso ponía en problemas a esos grupos, y por eso se creó la fundación. Ya no hacemos ese tipo de cosas, y por eso se creó la fundación. Así que este es el fundador de la National Endowment for Democracy, diciendo que la razón por la que se creó la National Endowment for Democracy fue para financiar a las organizaciones que la CIA quería financiar, pero sin arriesgar la negación plausible de ser vistas como subvencionadas directamente por la CIA. Bien, así que es una tapadera de la CIA. De hecho, la propia idea vino del director de la CIA, William Casey, y su mano derecha, Raymond Green, quien trabajó estrechamente con la CIA durante la administración Reagan. Raymond Green estuvo en la unidad de propaganda y desinformación de la CIA durante 30 años antes de trabajar en el proyecto de ley para crear la National Endowment for Democracy. En el último momento, los demócratas inicialmente estuvieron de acuerdo con la idea debido a la estructura que les beneficia económicamente y todo eso. Lo explicaré en un minuto. Pero el acuerdo inicial para la creación de la National Endowment for Democracy era que habría un cortafuegos entre la NED y la CIA, que serían financiados por el Congreso, establecidos por el Congreso, responsables ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pero que habría un cortafuegos para asegurar que no hubiera coordinación. En el último momento, esa disposición del proyecto de ley fue eliminada. Así que la CIA recibe una copia de cada una de las subvenciones que otorga la NED. Lo voy a repetir. La CIA recibe una copia de cada subvención que otorga la NED ahora. Nosotros ya no recibimos una copia de eso. La administración Biden, por cierto, no es que alguna vez tuviéramos esos documentos internos, pero esto se diseñó. Ellos llamaron a esto acción abierta, en contraposición a acción encubierta. La idea era que simplemente se trataba de un trabajo público a favor de la democracia, en lugar de operaciones secretas de la CIA. Pero eso siempre fue una mentira. Nada de esto fue nunca público. Durante mucho tiempo, al menos los estadounidenses podían ver en usaspending.gov, la base de datos pública de subvenciones del gobierno, cuáles eran las subvenciones, aunque estas fueran muy engañosas y nunca se pudieran obtener documentos internos. Pero incluso eso ahora está completamente destruido. El Departamento de Estado de Biden firmó este acuerdo encubierto con la NED para que cada subvención que otorga la NED tenga una sensibilidad total, y ni siquiera el Congreso ni la Casa Blanca reciben más que nombres en clave de los beneficiarios de estas subvenciones. Todo el asunto es una operación completamente encubierta, así que los contribuyentes estadounidenses están pagando por esto. Pero desde 2022, ni una sola subvención es visible públicamente.
is publicly visible. The whole thing is now moved completely. Todo esto se ha trasladado completamente al ámbito de la inteligencia secreta, mientras intenta presentarse como una especie de grupo pro-democracia de cara al público. Las mentiras y contradicciones están ahora en un punto álgido, lo que es una de las razones por las que existe esta lucha presupuestaria y el enfrentamiento entre la administración Trump y el establishment de política exterior respecto a este tema. Pero permíteme desglosar la estructura de la NED y cómo funciona para que puedas ver hasta qué punto abarca. Porque la administración Reagan, cuando se estaba creando esto, tuvo que superar la resistencia de los demócratas y estructuraron la NED de una manera muy inteligente. Dijeron que esto no sería una herramienta republicana que pudiera usarse contra los demócratas, ni una herramienta demócrata que pudiera usarse contra los republicanos. Tendrá explícitamente dos ramas políticas, el IRI, el Instituto Republicano Internacional, y el NDI, el Instituto Nacional Demócrata. Cada uno de ellos recibirá la misma financiación en la asignación. También contará con otros dos en su núcleo de 4 para asegurarse, uno llamado el Centro para la Empresa Privada Internacional, que es el ala de la Cámara de Comercio de la NED, y algo llamado el Centro de Solidaridad, que es el brazo sindical de la NED, con el fin de garantizar que tanto los trabajadores como los empresarios sean socios en igualdad de condiciones en esto. Cabe señalar que en ese momento, la Cámara de Comercio era algo casi exclusivamente republicano. Las grandes empresas durante la Guerra Fría eran uno de los pilares del Partido Republicano, y los grandes sindicatos eran uno de los grandes pilares del Partido Demócrata. Así que, incluso dentro de las instituciones de la sociedad civil, la CIA intentaba contentar a todas las partes interesadas para asegurarse de que este movimiento, esta operación de influencia extranjera, mantuviera el apoyo bipartidista y nunca estuviera en riesgo de ser recortado como le ocurrió a la propia CIA a finales de los años 70, apenas unos pocos años antes. Lo que esto acabó provocando fue que sirviera como herramienta. Bueno, primero, lo que hace de inmediato es dar a la CIA la capacidad de interactuar directamente con ambos lados del espectro político, con las grandes corporaciones internacionales y multinacionales y los fondos de cobertura, y con los sindicatos más grandes del mundo, incluido el AFL-CIO, bajo cuyo paraguas se encuentra el Solidarity Center. El AFL-CIO es el sindicato más grande de Estados Unidos y tiene filiales internacionales en casi todos los países del mundo. En los años 60 y 70, los izquierdistas solían llamarlo el AFL-CIA, por lo estrechamente vinculado que estaba a las operaciones de la CIA, y ahora está vinculado a operaciones encubiertas de la CIA a través del Solidarity Center de la NED. Pero también es un cooptador de medios internacionales. Otra rama de la NED se llama CIMA, el Centro para la Asistencia de Medios Internacionales. Bueno, ¿qué tipo de asistencia crees que necesitan los medios internacionales? ¿A qué crees que se refiere la NED? Es el dinero. Financia los medios, financia los sindicatos, financia los partidos políticos, financia los grupos de arte y cultura, financia las organizaciones de censura para controlar lo que se define como desinformación y mala información. Cada vector de influencia de la sociedad civil en cualquier país del mundo es un objetivo de la NED. Y por eso se considera tan indispensable, y porque es uno de los últimos bastiones que quedan en la lucha actual contra Trump y las instituciones de política exterior más perniciosas que se han desviado de su función. NED estaba completamente alineada en contra del presidente Trump. Organizaron reuniones, impulsaron políticas para destruir por completo la presidencia de Trump. Puedo enumerar esa letanía si su audiencia quiere escucharla. Es bastante increíble. Cada aspecto de NED fue utilizado como arma con ese fin contra la administración Trump. Al mismo tiempo, hay donantes, aliados y socios comerciales de Trump que dependen de la agenda de contactos de NED, de las relaciones a lo largo de 40 años.
These are things that are very difficult to build from scratch. Estas son cosas que son muy difíciles de construir desde cero. Por eso creo que hay muchos focos geopolíticos sobre los que la administración Trump todavía querría mantener influencia, ya sea Venezuela, Ucrania, Irán o partes de África, lugares que, diría yo, no están tan disputados en términos políticos. Por ejemplo, las diferencias entre el Partido Demócrata y el Republicano respecto a Hungría, Francia o Alemania. Pero hay muchos lugares donde existe apoyo bipartidista al trabajo de desarrollo internacional, lo diré de forma benévola, de estas organizaciones de la sociedad civil. Y creo que eso ha provocado este tipo de cisma dentro del mundo de Trump sobre qué hacer con la NED. Bueno, mencionaste antes al presidente fundador de la NED, que es Carl Gershman. Él una vez se refirió a Ucrania como el mayor premio en la lucha geopolítica entre Occidente y Rusia. Ahora me preguntaba, ¿hasta qué punto estas ONG han tenido un papel clave en Ucrania? Tanto en lo que respecta, supongo, al derrocamiento del gobierno en 2014, como también a la organización del gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación y el resto de la captura de Ucrania después de 2014. Totalmente. La NED está por toda Ucrania. Están por toda Ucrania y Bielorrusia. De hecho, Carl Gershman estaba del lado de Bielorrusia, si recuerdas, en el verano de 2020. El establishment de la política exterior de Estados Unidos intentó organizar una revolución de colores contra Alexander Lukashenko. Y Carl Gershman fue víctima de una broma telefónica por parte de varias personas que se hacían pasar por activistas de la sociedad civil. Creo que The Grey Zone cubrió esto y tiene una buena cobertura al respecto. Pero puedes escuchar, creo que era Carl Gershman, en una llamada de Zoom, explicando todas las formas en que la NED intervino en Bielorrusia para que esas protestas ocurrieran, para proporcionar apoyo a los distintos grupos sindicales en el Solidarity Center y para apoyar a los llamados medios independientes. Eso solo significa ser independiente de nuestro adversario, pero completamente dependiente de la National Endowment for Democracy y de USAID para la financiación y la dirección. Y lo mismo ocurre con los manifestantes. De hecho, animo encarecidamente a la gente a buscar ese video de la NED sobre Bielorrusia para que puedan escuchar de primera mano cómo se organizan estas cosas. Pero la NED estuvo presente en Ucrania desde los años 90 y posiblemente antes. Estuvieron implicados en la Revolución Naranja. Estuvieron implicados en la Revolución del Maidán. Formaban parte de ese entramado cuando Victoria Nuland mencionó los $5,000 millones de ayuda financiera otorgados a la sociedad civil ucraniana. Victoria Nuland pronunció ese discurso mientras era subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos en diciembre de 2013, en un evento frente a dos carteles de ExxonMobil y Chevron, que habían firmado acuerdos de asociación multimillonarios con Naftogaz, la empresa estatal de gas de Ucrania. George Soros llevaba años en una lucha de poder contra Vladimir Putin, intentando privatizar Naftogaz para que los beneficios del pilar de la economía ucraniana, su infraestructura y tránsito de gas, fueran a parar a empresas energéticas occidentales en las que Soros tenía inversiones, en lugar de a los rusos de Gazprom. Por eso, el FMI, el Banco Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido siempre ponen como líneas rojas y condiciones que Ucrania continúe el camino hacia la privatización de sus recursos energéticos. Quizá eso sea un tema aparte. Pero la NED funciona en la práctica como una especie de CIA privada para la empresa de Soros. Y el Departamento de Estado lo permite porque Soros es el mayor donante individual del Partido Demócrata. No es solo Soros, también están todas estas empresas energéticas occidentales, como mencioné, ExxonMobil, Chevron,
Chevron firmó un acuerdo de $10.000 millones con Naftogaz. Shell firmó otro acuerdo de $10.000 millones con Naftogaz. British Petroleum, empresas noruegas de GNL, empresas cataríes de GNL, que están asociadas con bancos británicos. El objetivo era eliminar a las empresas rusas de gas natural. Yo llamo a esto la gran jugada energética de Ucrania. Si eliminas el gas natural ruso, entonces la única otra forma de llevar gas a Ucrania y aprovechar la infraestructura de gasoductos de Ucrania es a través del GNL, que es mucho más caro que el gas natural. Pero puedes venderlo desde Occidente. Eso significa que Houston, Texas, de repente abre un mercado enorme para Ucrania, porque sin el gas natural de Rusia, ahora les vendes, básicamente a punta de pistola diplomática a través del régimen de sanciones, GNL, enormemente encarecido y caro desde Houston, Texas, o desde Noruega, o desde Qatar. Cualquiera de estos lugares con grandes yacimientos de gas puede simplemente enviar a Polonia y utilizar las nuevas terminales de GNL allí para luego dirigirlo a Ucrania. Esta es parte de la razón por la que era tan importante para el equipo de política exterior de Biden asegurarse de que Polonia permaneciera bajo el control de esta arquitectura dentro de la OTAN, para que mantuvieran una postura de guerra permanente contra Rusia, una postura de sanciones contra Rusia, y así no perturbar los beneficios de las empresas occidentales de petróleo o gas. Has mencionado a George Soros varias veces. Recuerdo un artículo que escribió en los años 90, en el que argumentaba que la OTAN necesitaba asociaciones con países de Europa del Este, porque los países de la OTAN, los europeos occidentales y los estadounidenses, siempre se mostraban aprensivos cuando empezaban a acumularse demasiadas bajas. Pero si podían combinar las tecnologías armamentísticas occidentales con, supongo, la carne o los hombres de Europa del Este, entonces esto era, en efecto, lo que necesitaban para que la OTAN fuera una gran fuerza de combate. Pero quiero preguntar, ¿por qué George Soros siempre se menciona como un actor muy clave? De hecho, como alguien que financia al Partido Demócrata y la Open Society. Estas ONG que él dirige parecen trabajar muy de la mano con el gobierno estadounidense. ¿Por qué es tan importante George Soros en este uso más amplio de las ONG para captar la sociedad civil y los medios de comunicación de varios países? Bueno, es porque él es el mayor donante individual a campañas políticas demócratas. Por ejemplo, en el último ciclo electoral, donó $100 millones a los demócratas. El segundo mayor donante solo dio 40 millones. Así que la empresa de Soros es 2 veces y media más influyente. Quien paga, manda. Los mayores donantes son los que eligen al personal. Estos son favores que el presidente debe a sus donantes para no dejar de recibir donaciones en los siguientes años electorales. Así que la red de Soros puede, en la práctica, elegir al personal que dirige y trabaja en el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia, el Pentágono, USAID. Y esto se extiende no solo al personal directo allí, sino también dentro del Congreso. Mark Warner, por ejemplo, que es el demócrata al frente del Comité de Inteligencia del Senado, recibió más de $14 millones de miembros de la familia Soros solo para sus campañas al Senado a través de los amigos de Mark Warner. Y esto determina lo que hace Ned. Esto determina lo que hace la CIA. Y lo que se observa es una relación muy profunda entre la CIA y el mundo de los fondos de cobertura. Yo no veo al Open Society Institute como una ONG. Lo veo simplemente como el brazo de acción del George Soros Management Fund. Siempre que ves una protesta de Soros o un impulso político de Soros en Letonia, Lituania, Estonia, Mongolia, donde sea, puedes apostar que hay una empresa de la cartera de Soros en la que el fondo de cobertura de Soros está posicionado en largo o en corto y que la acción del Open Society Institute está diseñada para maximizar los beneficios de esa inversión.
Ahora, es importante entender que Soros no es la única persona involucrada en este juego. Es difícil encontrar un fondo de cobertura en Estados Unidos, o un fondo de capital privado, o un fondo de activos alternativos, o un banquero londinense con miles de millones de dólares en activos bajo gestión, que no participe en este juego de influencia política en cierta medida. Pero la razón por la que Soros es una figura muy clara y concreta para analizar y entender cómo funciona esta estructura de poder es porque estas raíces se remontan a mucho tiempo atrás en la familia Soros. Y así es como el fondo de cobertura operó efectivamente desde la década de 1980 en adelante. Y si vas, por ejemplo, a Wikileaks y miras las filtraciones de cables del Departamento de Estado y simplemente introduces el nombre Soros, verás al Departamento de Estado haciendo favores para la familia Soros desde 1973. Así de lejos llega todo esto. George Soros tenía un hermano mayor, Paul Soros, en un magnate de Gatter, en Perjuworks y Mefignaro por Satwong. Durante el en 1973, esto fue antes de las audiencias del Comité Church en el 75 y todo eso, se pueden leer simplemente correos electrónicos de Wikileaks con cables del Departamento de Estado y embajadas estadounidenses en Irán y Gabón, trabajando para asegurarse de que Paul Soros consiguiera los contratos de infraestructuras y desarrollo portuario en Irán y África. Y esto, de nuevo, fue cuando Irán estaba bajo vasallaje estadounidense y británico en los años 70, antes de la revolución. Pero la familia Soros ya estaba metida en este juego, donde sus propias empresas y negocios estaban estrechamente ligados a la diplomacia estadounidense. Esto ocurrió hace más de 50 años, en 1973. Y esto es algo que siempre ha formado parte de la acción de la política exterior de Estados Unidos, porque es muy poderoso. Así fue como Estados Unidos libró la guerra durante la doctrina Monroe. En 1823, Estados Unidos anunció esencialmente una especie de distensión con Europa, que Europa se mantendría fuera del hemisferio occidental y América se mantendría fuera de Trípoli y similares. Y la manera en que Estados Unidos logró una especie de vasallaje político sobre Centroamérica y Sudamérica fue a través de empresas comerciales estadounidenses, United Fruit y similares. Estas fueron las guerras del banano y las grandes empresas agrícolas y azucareras asociadas que contaron con el respaldo del Departamento de Guerra de Estados Unidos y el apoyo diplomático del Departamento de Estado. Así que ya existía este tipo de teoría económica de goteo mucho antes de Reagan. Esta idea de que los estadounidenses tendrían plátanos baratos, azúcar barata y estas abundantes cadenas de suministro que serían gestionadas y controladas por empresas privadas estadounidenses, pero que serían protegidas y aseguradas como mercado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, mucho antes de que existiera la CIA, mucho antes de que existiera la USAID. Pero una vez que se establecieron en los años 40 y 60, primero la CIA, luego la USAID, y después en los años 80 con la NED, esto se volvió totalizador para el control, no solo de una manera militar a través del Departamento de Guerra o mediante sanciones o presión desde arriba por parte del Departamento de Estado, sino en la capacidad de ejercer este tipo de control de abajo hacia arriba sobre la sociedad civil. Medios de comunicación, sin tanks, y cultura. Pero siempre ha sido así. No era un fenómeno nuevo. Pero esencialmente, lo que hizo George Soros en los años 80, mucha gente piensa en George Soros como alguien, ya sabes, demócrata y solo demócrata. Y eso no es cierto. Hay una enorme coincidencia con los republicanos debido al lado empresarial del Partido Republicano, al lado de los asuntos internacionales del Partido Republicano, el ala de John McCain, Mitt Romney, Nikki Haley. Y George Soros se asoció en los años 80 cuando se creó la NED. George Soros fue coinversor en esas funciones bajo el poder ejecutivo del Partido Republicano. Se asoció con el mundo republicano de Ronald Reagan.
John McCain dirigía el IRI en ese momento, por cierto, y ha habido una relación muy estrecha entre McCain y Soros desde entonces hasta el día en que John McCain murió. Pero esto ha sido una operación. George Soros estaba apostando por las monedas de todos los diferentes países de Europa Central y del Este, donde trabajaba con la NED, la CIA, el Departamento de Estado y USAID para derrocar gobiernos. Así que tenía información privilegiada para operar. Piénsalo. Está compitiendo contra todo el mercado en términos de especulación de divisas, pero también en cuanto al destino de todas las diferentes industrias. Si sabes que la CIA va a derrocar a un gobierno porque tú les estás ayudando a hacerlo, y tienes autorizaciones de seguridad nacional, y tienes gente sobre el terreno, y trabajas cada día con la embajada local, mucho antes de que el mercado sepa que esto está ocurriendo, George Soros puede tomar posiciones anticipadas con este conocimiento privilegiado para obtener miles de millones de dólares en beneficios con los que el mercado no puede ni soñar competir, porque no están trabajando directamente con el Departamento de Estado, la CIA y USAID para saber si esto siquiera está ocurriendo, y mucho menos conocer sus posibilidades de éxito. Pero esto ocurre hoy en día con personas como Tom Donilon. Tom Donilon es el presidente del BlackRock Investment Institute. Antes de eso, nunca había trabajado un solo día fuera del gobierno. Fue asesor de seguridad nacional de Barack Obama. Fue un alto funcionario del Departamento de Estado en los años 90, ayudando en la expansión de la OTAN. Ganó el premio del director de la CIA. Y según The New York Times, fue la primera opción de Joe Biden para dirigir la CIA por encima de Bill Burns. Pero Tom Donilon rechazó el puesto de director de la CIA para poder seguir ganando millones como presidente del BlackRock Investment Institute. Mientras tanto, el hermano de Tom Donilon, Mike Donilon, era el principal asesor senior de Joe Biden en la Casa Blanca y había sido su asesor senior desde 1986. Así que tienes al ganador del premio del director de la CIA, a cargo de la inteligencia y la diplomacia de Estados Unidos, así como de la expansión de la OTAN, que también está en la junta de la Global Leadership Coalition, el grupo de presión formal de USAID, y del presupuesto del Departamento de Estado en el Capitolio, dirigiendo el BlackRock Investment Institute, el grupo de expertos interno para la toma de decisiones de inversión de BlackRock. Aunque proviene de la Agencia Central de Inteligencia y le ofrecieron directamente el puesto de director principal de la Agencia Central de Inteligencia, lo rechaza para poder seguir dirigiendo la rama de inversiones de BlackRock, pero puede recibir actualizaciones diarias de su hermano, que es el principal asesor de Joe Biden dentro de la Casa Blanca. Así es como opera Soros Inc. Y es importante que esto se reestructure por completo, porque la política exterior de Stephenson ya no sirve a los ciudadanos estadounidenses. Sirve a estos multimillonarios reclusos y seculares que utilizan la política exterior estadounidense para su propio beneficio personal, sea bueno o no para el pueblo estadounidense. Y eso debe terminar de inmediato, independientemente de los daños colaterales. Yeah, I was recently in Georgia. Recientemente estuve en Georgia, me refiero al país, y el primer ministro de allí también asistió a la misma conferencia e hizo el mismo comentario, que las ONG en su país estaban intentando, en la práctica, provocar un cambio de régimen, o, dicho de otro modo, otra revolución de colores, para utilizar Georgia como una segunda línea de frente contra los rusos. Además, en la India, el ministro de Asuntos Exteriores fue muy contundente al expresar lo indeseable que resulta George Soros en la India, así como estas otras llamadas organizaciones no gubernamentales. Pero cuando, por ejemplo, USAID recortó su financiación, de nuevo, no es una ONG, está financiada directamente por el Departamento de Estado,
Entonces surgió todo este interés. Bueno, se convirtió en un momento decisivo, porque de repente vimos que entre el 85 y el 90% de los medios ucranianos habían sido financiados por esto. Quiero decir, ¿hasta qué punto, especialmente en Ucrania? Porque el exfiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, señalaba que después de 2014, el país estaba siendo gestionado como una colonia, más o menos. Y parece que las llamadas ONG tuvieron un papel muy importante en esto. ¿Cuál es entonces la relación con los medios de comunicación? Bueno, Viktor Shokin lo sabría. Su destitución como fiscal también ocurrió por culpa de USAID. Si recuerdas, cuando Joe Biden hizo aquella famosa confesión ante el Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que voló personalmente a Kiev y amenazó al gobierno ucraniano con que si no despedían a Viktor Shokin, perderían una garantía de préstamo de $1.000 millones. Así que costaría $1.000 millones mantener a Viktor Shokin como fiscal. ¿A qué se refería esa garantía de préstamo de $1.000 millones? Era una garantía de préstamo de USAID condicionada a reformas de gobernanza que está integrada en el Estado de Derecho, lo que en la práctica permite a Estados Unidos controlar el Ministerio de Justicia en Ucrania. Cada aspecto de la sociedad civil ucraniana está financiado de arriba abajo por USAID, y así ha sido. Como mencionaste, hasta el 90% de los medios ucranianos, incluyendo algunos de los principales, como el Kyiv Independent, están financiados por USAID. Las organizaciones no gubernamentales, como OCCRP, el proyecto Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción, que terminaron sacando trapos sucios sobre Rudy Giuliani con fondos de USAID y que desembocó en el impeachment del presidente en 2019, reciben la mitad de su presupuesto de USAID y del Departamento de Estado. Hay un documental increíble que la gente puede buscar, filmado por un equipo de producción alemán, con todas sus confesiones internas sobre cómo funciona esto en términos de control editorial y derechos de contratación y despido por parte del Departamento de Estado y USAID. Pero también están los grupos sindicales. Por ejemplo, Randi Weingarten, la líder de la Federación Estadounidense de Maestros, uno de los sindicatos de profesores más influyentes de Estados Unidos, viajaba constantemente al extranjero, a Ucrania, para trabajar con los sindicatos de profesores allí y asegurarse de que a los niños se les enseñara una nueva mitología sobre su propia historia, y que cualquier afinidad con Rusia o los rusos, cualquier tipo de relación positiva entre el pueblo ruso y ucraniano y las diferentes divisiones étnicas se eliminara de los libros de texto ucranianos. Así, las mentes de los escolares ucranianos están controladas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso en las artes y la cultura. Si recuerdas, hubo un escándalo increíble antes de las elecciones de 2016 aquí en Estados Unidos, en torno a una mujer llamada Marina Abramovich, quien fue responsable del escándalo de Spirit Cooking. Este fenómeno es una especie de desarrollo cultural espeluznante, casi macabro, casi satánico. Involucraba cosas extrañas con cuerpos que parecían estar muertos, y cosas muy extrañas, casi como de adoración al diablo. Luego, ella se asoció con el Departament Stal de Sedisnaus, Rithiste Synth Wagame Kuta en Ucrania. Y de nuevo, es para curar los museos de Ucrania, y se han patrocinado grafitis en edificios y obras de arte públicas para que se elimine cualquier tipo de afiliación histórica con Rusia. Están intentando hacer desaparecer a Rusia de la memoria, al estilo de 1984. Ya sabes, borrar la idea de que alguna vez existió el idioma ruso en Ucrania, o una historia compartida, para que Ucrania pueda volverse completamente europea de esa manera y ser integrada en la OTAN y en los mercados de la UOR. Y así, su propio gas natural, minerales raros y activos agrícolas pueden ser completamente absorbidos por Wall Street y Londres.
but it's completely totalizing. Pero es completamente totalizador en lo que respecta a USAID en Ucrania. De hecho, USAID incluso estaba pagando las pensiones y fondos de jubilación de los bomberos, policías y maestros ucranianos, mientras que en Estados Unidos tenemos veteranos que son pobres y mueren bajo puentes en nuestras grandes ciudades. En lugar de pagar sus pensiones o jubilaciones, o intentar financiar viviendas asequibles o atención sanitaria en Estados Unidos, donde ahora el propietario medio de una vivienda tiene que esperar hasta los 40 años. Hace una generación era casi la mitad de eso. Generation ago, it was almost half of that. The USA, that money is going so that Ese dinero se destina a que, creo que fueron $15,000 millones en fondos de USAID solo para Ucrania, pueda pagarse a los trabajadores agrícolas, las pensiones, los sueldos de los empleados públicos, la gente en Ucrania. Esto se hace para mantener el control de un Estado vasallo sobre la política interna de Ucrania. El dinero es el anzuelo para que sigan votando por ese sistema. Lo llamamos trabajo de ganar corazones y mentes, este tipo de influencia sobre los grupos internos. Pero en realidad no son solo corazones y mentes. Son corazones, mentes y dinero. El dinero es lo que compra los corazones y las mentes de manera mucho más eficaz que la propia propaganda. Obviamente, se paga dinero para la propaganda que influye en los corazones y las mentes. Pero cuando el sustento de las personas depende de la financiación de USAID, votarán por, saldrán a las calles, harán lo que se les diga para asegurarse de que la financiación de USAID siga llegando. Eso es lo que vimos. Y esta es una de las razones por las que creo que el Departamento de Estado estuvo detrás de la decisión de cancelar las elecciones en Ucrania, y por la que no hubo protestas sobre la amenaza a la democracia por la cancelación de las elecciones contra Zelensky. Porque esa cuestión de ganar corazones y mentes es la crítica. Si a Ucrania se le permitiera votar para cambiar su política exterior, elegirían otra diferente. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos hasta la fecha no ha querido permitir que eso ocurra. Bueno, los ucranianos sí tuvieron la oportunidad, sin embargo, de salir de este conflicto mediante el voto. En 2019, de hecho, votaron un 73% a favor de la plataforma de paz de Zelensky. Y todo esto consistía en esencia en hacer la paz con Donbass, hacer la paz con Rusia, implementar los acuerdos de Minsk, permitir que la gente hablara su propio idioma en las regiones orientales de Ucrania, es decir, los hablantes de ruso. Pero por eso también me pareció fascinante, porque en ese momento no solo eran estos grupos fascistas los que amenazaban a Zelensky de manera bastante abierta, sino que también se sumaba una enorme presión de ONG como el Ukraine Media Center. ¿Y qué sabes del memorando de las líneas rojas? Porque en esencia, le prohibieron hacer cualquier cosa por la que la gran mayoría de los ucranianos había votado. De hecho, iba a mencionar eso y leerlo en voz alta. Así que esto es en mayo. Creo que esa elección fue en marzo de 2019. Y en mayo de 2019, el Centro de Medios de la Crisis de Ucrania, que está financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, financiado por USAID y financiado por la OTAN, así como por una serie de otras organizaciones pantalla de USAID y la CIA, como Chemonics, emitió un memorando. Chemonics es uno de los 5 mayores beneficiarios de subvenciones de USAID cada año, y lo ha sido durante décadas. Su fundador dijo a la prensa que creó Chemonics porque siempre había querido hacer 2 cosas: hacer del mundo un lugar mejor y tener su propia CIA privada. Este es, creo, el segundo mayor beneficiario de USAID cada año. Así que estos son los que financian el Ukraine Crisis Media Center, la OTAN, 2 grandes tapaderas de la CIA y el gobierno de Estados Unidos, directamente a través del Departamento de Estado. El Ukraine Crisis Media Center es una conglomeración de todos los medios financiados de hecho por USAID dentro de Ucrania. Lo que hicieron es lo que suelen hacer en este tipo de situaciones.
reúnen a todos sus pequeños peces para formar un gran tiburón amenazante. Juntaron a 70 medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, 70 de ellas, en un mes y medio tras la elección de Zelensky. De nuevo, Zelensky fue elegido, creo, en marzo. Creo que asumió el poder en abril de 2019. Y en mayo, al mes siguiente, recibe este famoso memorando de líneas rojas. Así que, de nuevo, solo había pasado un mes desde que asumió el cargo. Y así es como empieza. Como activistas de la sociedad civil, de nuevo, como peones patrocinados por USAID al servicio de la política exterior de Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN, presentamos una lista de líneas rojas que no deben cruzarse. Y de hecho, ponen líneas rojas que no deben cruzarse, entre comillas. Si el presidente cruza estas líneas rojas, tales acciones inevitablemente conducirán a la inestabilidad política en nuestro país y al deterioro de las relaciones internacionales. Ahora bien, si hablas el lenguaje del Departamento de Estado, inestabilidad es una palabra bastante significativa aquí. La inestabilidad fue la única razón por la que Zelensky llegó al poder en primer lugar. La inestabilidad fue lo que sacó a Viktor Yanukovych del cargo en una revolución de colores. La inestabilidad es gente en las calles, coches de policía incendiados, bulldozers pasando por encima de las vías del tren para que no se pueda transferir mercancía. La inestabilidad es que la National Endowment for Democracy gaste $80 millones comprando manifestantes. La inestabilidad es el cierre de tu gobierno. La inestabilidad es el derrocamiento de tu gobierno en una revolución de colores. Así que el Ukraine Crisis Media Center, también conocido como la OTAN, USAID, el Departamento de Estado y contratistas de la CIA como Chemonix, le están diciendo efectivamente a Zelensky: aquí tienes 20 líneas rojas que nunca deberás cruzar, a menos que quieras que te derroquemos con el mismo tipo de revolución desestabilizadora que te permitió llegar al poder en primer lugar. Ahora voy a leer algunas. Dan unas 7 u 8 categorías diferentes de líneas rojas que Zelensky no puede perseguir como iniciativa política. Así que, en primer lugar, están las cuestiones de seguridad. Celebrar un referéndum sobre el formato de las negociaciones que se utilizarán con la Federación Rusa en torno a los principios para un acuerdo pacífico. Ahora bien, esto está directamente patrocinado por la Embajada de Estados Unidos en Kiev. Esto está directamente patrocinado por la OTAN. Esto está directamente patrocinado por USAID. Y están prohibiendo al recién elegido presidente de Ucrania, que, como mencionaste, se presentó con una plataforma de paz, buscar un acuerdo pacífico con Rusia. El Departamento de Estado, USAID, la CIA y la OTAN, de inmediato, en el primer mes, bloquean al presidente elegido democráticamente para que no cumpla aquello por lo que fue elegido en las urnas. Desde fuera, están patrocinando a 70 firmantes dentro de Ucrania. Esto está creando un monstruo dentro de Ucrania, para que parezca que proviene de allí, pero todo el dinero viene del exterior para cumplir con los intereses del consenso de política exterior fuera de Ucrania. El segundo punto en la lista de líneas rojas es llevar a cabo negociaciones separadas, sin la participación de los socios occidentales de Ucrania, con la Federación Rusa, miembros de las autoridades de ocupación y sus grupos armados y bandas en los territorios temporalmente ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk, Crimea y Sebastopol. Ahora bien, Glenn, ¿por qué demonios unas organizaciones ucranianas orgánicas, de base y espontáneas, amenazarían al presidente del país para que no lleve a cabo negociaciones con Rusia sin la participación de países occidentales no ucranianos? Esto no tiene ningún sentido, a menos que se tenga en cuenta que estos grupos están patrocinados precisamente por esos, entre comillas, socios occidentales de Ucrania. Así que, mientras los medios informan que se trata de ONG ucranianas, en realidad son marionetas de la CIA, el Departamento de Estado, USAID, sus equivalentes británicos y la OTAN, y están amenazando para que no se excluya a sus patrocinadores. Es indignante.
It's an outrage. The third red line, fulfilling the La tercera línea roja es cumplir con los requisitos del ultimátum exigidos por el Estado agresor, o lograr un compromiso con el Kremlin a costa de hacer concesiones en detrimento de los intereses nacionales, la soberanía nacional, la integridad territorial y las políticas internas y exteriores independientes de Ucrania. Así que esencialmente, esto es cualquier tipo de apaciguamiento. Básicamente, es como ponerle una pistola al presidente recién elegido de Ucrania y decirle que si tú, que tienes un mandato democrático claro tras la elección que acabas de ganar, decides, a tu discreción, que vale la pena llegar a un compromiso con Rusia, porque 5 años antes derrocamos al gobierno ucraniano, y eso fue lo que desencadenó el referéndum de Crimea y los estados separatistas en el este de Ucrania, pues ya no puedes hacer eso. No puedes negociar con Rusia. Y, desde luego, no puedes negociar sin que nosotros estemos presentes. No se puede celebrar un referéndum con el pueblo ucraniano, dejando en sus manos la decisión de lo que quieren hacer. Y luego está el cuarto punto: impedir la aplicación de las políticas de seguridad y defensa establecidas en el Boletín de Defensa Estratégica en Ucrania, o retrasar, sabotear o rechazar el rumbo estratégico hacia la adhesión a la UE y la OTAN. Esto es el Departamento de Estado de Estados Unidos, USAID y la OTAN, amenazando con un cambio de régimen a Zelensky en el plazo de un mes desde que asumió el cargo, si hace algo para retrasar o rechazar la entrada de su propio país en la OTAN, si hace algo para evitar que su país sea absorbido por la UE y la OTAN. Esto es adhesión a la OTAN a punta de pistola política. Otra línea roja es reducir el diálogo político y destruir los mecanismos institucionales bilaterales de cooperación con los socios europeos y euroatlánticos. De nuevo, las mismas personas que patrocinan a 70 diferentes grupos coordinados de la sociedad civil dentro de Ucrania están amenazando con desestabilizar el país si no cumplen. Cualquier reducción en el diálogo político con Europa o con los socios euroatlánticos, el arma vuelve a estar sobre su cabeza. Iniciar cualquier acción que pueda contribuir a la reducción o levantamiento de sanciones contra Rusia por parte de los socios internacionales de Ucrania, es decir, cualquier cosa que Zelensky hiciera desde el primer mes de 2019 que pudiera resultar en el alivio de las sanciones contra Rusia, cualquier cosa que pudiera llevar a la normalización del comercio con Rusia, se acabó si lo haces. Otra línea roja: intentar revisar cualquier acción destinada a apoyar la solidaridad internacional con Ucrania, restaurar su integridad territorial y proteger los derechos de todas las personas que han sufrido bajo la agresión rusa. De nuevo, intentar revisar cualquier acción. Ni siquiera se permitió a Zelensky, por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, USAID o la OTAN, revisar nada de lo que se había hecho en los 5 años anteriores en cuanto a la red internacional de apoyo y las acciones en torno a las asociaciones internacionales. Ni siquiera se le permitió investigarlo. Están protegiendo sus propios crímenes. Y puedo seguir. Cuestiones económicas. Otra línea roja: cualquier implementación de políticas contrarias a los acuerdos existentes con el Fondo Monetario Internacional y otros socios extranjeros. Cualquier intento de desafiar a los banqueros mafiosos que están privatizando las industrias de Ucrania y dividiéndolas para venderlas a precios de saldo al clan de George Soros y a Wall Street y Londres, cualquier renegociación con el FMI, cualquier intento de tener tu propia soberanía nacional, tampoco puedes hacer eso. Ejercer presión sobre los reguladores en lugar de apoyar reformas para fortalecer su independencia. Vale, o sea, asegurarse de que, en esencia, el FMI y las ONG mantengan el control total sobre los grupos reguladores. Pero esto continúa e incluye cuestiones culturales, cualquier intento de revisar la ley del idioma ruso, cualquier intento de permitir el idioma ruso en la televisión ucraniana o en las escuelas ucranianas. Así que USAID, con su pistola de dinero,
el Departamento de Estado, con su brazo de sanciones, la OTAN, con su red militar y de seguridad, así como su rama de asuntos civiles, tuvieron a Zelensky cogido por las pelotas desde el primer mes. Ni una sola cosa, ya fuera cultura, medios de comunicación, comercio, seguridad, política económica o política energética, se permitió sin la amenaza de que lo derrocaran del cargo de la misma manera que a Yanukovych. Ucrania nunca pudo votar realmente por un presidente. Lo único que pudieron elegir después de 2014 fue qué marioneta obedecería las órdenes del establishment. Recuerdo que critiqué a estas ONG, su papel en Ucrania, y la misma ONG, el Ukraine Crisis Media Center, a la que acabas de referirte, incluso publicaron un artículo sobre mí titulado Kremlin Shady Horses. Y luego vas a la lista de donantes para ver quién la financia, y en la parte superior encuentro a mi propio gobierno, lo cual es increíblemente inquietante, porque nunca harían este tipo de difamación directamente, pero mientras lo hagan a través de una ONG, entonces está bien. Así que es... Bueno, y déjame decirte, probablemente hubo presión sobre tu gobierno por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para invertir en esto. Es algo muy común. El Departamento de Estado de Estados Unidos trabajará con el Ministerio de Asuntos Exteriores en Noruega, Finlandia o Alemania. Noruega, por ejemplo, fue uno de los mayores beneficiarios de esta guerra, debido a las exportaciones de petróleo y gas que ocuparon completamente el mercado ruso a causa de estas políticas de sanciones. Así que vas a tener el mismo tipo de fuerzas internas en términos de la Cámara de Comercio y los actores energéticos nacionales que van a invertir en los políticos. Ellos van a presionar para que el gobierno apoye esto. Y si el gobierno aún así no quiere hacerlo, Departamento de Estado de Small Nuas, con medios acuerdos comerciales o de seguridad, a que sean coinversores en dichos proyectos. On then being a co-investor in these sorts of projects. That's how you see this kind of big coalition. Así es como se ve este tipo de gran coalición que tiende a apoyar esto. Pero eso es exactamente lo que se hizo. Y estas son las mismas fuerzas que intentaron sacar a Trump y que de hecho lograron apartarlo desde 2016 hasta 2020 en Estados Unidos. David Kramer, por ejemplo, estuvo profundamente vinculado al Ukraine Crisis Media Center. Él fue quien, en la práctica, inició el Russiagate al canalizar el dossier Steele a BuzzFeed. Esto era algo que otros medios estadounidenses habían rechazado porque se consideraba no creíble. Pero David Kramer, del Ukraine Crisis Media Center, financiado por USAID, el Departamento de Estado, la OTAN, los gobiernos de Noruega, Alemania y similares. Este es exactamente el Ukraine Crisis Media Center que inició el Russiagate. Y de nuevo, todo eso fue porque querían imponer líneas rojas al presidente estadounidense de la misma manera que las pusieron a Zelensky. Hicieron esto porque Trump amenazó con abandonar o reducir la implicación de Estados Unidos en la OTAN y se presentó con una política de distensión con Rusia, diciendo que en realidad no eran el enemigo. China lo era. Así que tenías miles de millones de dólares invertidos por George Soros, Bill Browder y toda la Cámara de Comercio en Eurasia. Estaban aterrados de perder el control si Trump dejaba de proporcionar miles de millones de dólares de apoyo, después de 2014, al Ministerio de Defensa ucraniano para recuperar los oblasts del este de Ucrania y Crimea, y que estos se convirtieran en estados separatistas para siempre. Trump había cruzado las líneas rojas, así que le aplicaron el Russiagate con el centro de medios de la crisis de Ucrania de la misma manera que lo hicieron con Zelensky. Bueno, Mike Pence, ya te he quitado demasiado tiempo, así que muchísimas gracias por tus aportaciones sobre este tema. Creo que, de nuevo, es un tema que a menudo se ignora, pero si uno revisa la literatura, el papel en las revoluciones de colores, lo que se hizo después, quiero decir, existen documentos sobre las asociaciones entre la NED y la CIA, todo está ahí, pero parece tener muy poca presencia en el discurso. Así que sí, gracias de nuevo. Sir Kensington.
Uvidiwar Dayfaller.